Bueno, yo creo que ya está grabando. Entonces, pues para quienes acaban de entrar, les estaba explicando respecto al aula virtual, que ahí ya está el programa, cronograma, el proyecto de aplicación, están las clases de las 3 anteriores, lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí están las evaluaciones, el día de hoy sería el segundo corto, a partir de las 8 de la mañana, ahora va a ser hasta las 11 de la noche, le voy a dar una hora más, por si alguien no puede, pues ahorita lo puede hacer más tarde. Y en el link de calificaciones, pues está ya un enlace que los va a tirar al listado oficial, donde están las 2 asistencias, las de la clase 2 y 3, y las notas del corto anterior. Entonces les decía que por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor, hacérmelo saber. Por correo, por mi número, hay varias formas de comunicarse conmigo, pero sí háganlo lo más pronto posible. No quiero que me lo digan un día antes del examen final, ¿verdad? Igual en su momento voy a dar revisión, pero sí va a ser 1 o 2 semanas antes, para que ya al final ya estemos en cuántas son. Entonces, este es el proyecto de aplicación. Aquí una descripción general del proyecto. Se los voy a leer, más o menos dice, la finalidad del proyecto de aplicación es hacer una investigación paralela al proceso de docencia de información proveída en la clase magistral. En la actualidad, la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, es el ente rector de la gestión ambiental en el planeta. Como se irá explicando durante la clase, el tema ambiental es de vital importancia para preservar el mundo tal y como lo conocieron nuestros padres, abuelos y nosotros mismos. Para lograr una gestión ambiental adecuada es necesario que todos los países y regiones adapten prácticas y políticas colectivas para aportar, según las particularidades de las regiones, al cuidado de los recursos naturales, seres vivos y paisajes productivos, o sea, los ecosistemas. A la fecha se han desarrollado muchos convenios de preservación y gestión ambiental, como el caso del Protocolo de Kioto y Montreal, los cuales son acciones contra el cambio climático y gases de efecto invernadero, las cumbres de Río, que es la aparición del término de desarrollo sostenible, la COP15, que es la importancia de la biodiversidad de especies biológicas, entre muchas otras. Guatemala no ha sido excluida en cuanto a la participación en las cumbres de naciones, al contrario, ha ratificado y reiterado en varias ocasiones su interés de participación en temas ambientales. Un claro ejemplo es el Acuerdo Gubernativo 164-2021, el cual busca clasificar y aprovechar de forma integral los residuos comunes y domésticos sólidos, lo cual es la respuesta al objetivo de economía circular planteado a raíz de las cumbres de Río de Janeiro. Este artículo pues presentó una modificación que es el 184-2023, pero es básicamente lo mismo. El especialista ambiental debe obligatoriamente conocer el panorama mundial para poder aterrizar estos conocimientos a las condiciones del proyecto en que se desarrolle. Más adelante se abordará a profundidad el término de desarrollo sostenible, el cual es un eje transversal en la gestión ambiental. Su concepto de implementación es necesaria para cualquier proyecto ambiental, bien sea industrial, social o comunitario. Entonces, básicamente las instrucciones dice que el proyecto de aplicación puede ser en forma individual o grupos no mayores de 3. Entonces, me pueden trabajar una persona, 2 o 3 máximo. Esta actividad consistirá en realizar una presentación que puede ser en PowerPoint, Canva, Prezi, como ustedes quieran. Lo único que a mí me tienen que enviar un PDF o cualquier software análogo que presente la siguiente información. Esto que en esa presentación coloquemos el concepto de gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Acuerdos internacionales relevantes de la ONU para la gestión ambiental, es decir, acuerdos fuera, o sea, que involucren a todos los países, no solo Guatemala. Luego, ¿qué es el concepto de desarrollo sostenible? ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuál es la relación entre la gestión ambiental y el desarrollo sostenible? Luego, cuando investiguen, van a encontrar que existen 17 objetivos del desarrollo que se conocen como ODS. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los empiezo a adelantar. Sin embargo, pues no todos tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, tienen que buscar cuáles ustedes consideran que tienen una relación con el ambiente. O sea, cuáles sí directamente. Por ejemplo, hay uno de preservación de ecosistemas, hay uno de agua y saneamiento, entonces eso seguramente sí. Entonces, necesito que busquemos de los 17 objetivos, cuáles ustedes consideran que son los que tienen una relación con el ambiente y por qué. Luego,
un ejemplo de proyecto ambiental donde se vea incluida la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. O sea, ustedes van a buscar en internet algún proyecto ambiental, por lo general lo trabaja USAID o algún ente internacional en Guatemala. Hay muchísimos. Ahí les dejo un link de un ejemplo que es el de paisajes resilientes al cambio climático, que es este link que está aquí. Entonces ustedes lo pueden consultar, no vayan a tomar este, sino busquen otros. Este es un ejemplo de un proyecto que pueden buscar. Entonces lo que necesito que hagan es que lo lean y busquen algún similar y que sea en Guatemala, donde se vea la gestión ambiental y que me expliquen por qué se ve la gestión ambiental. Los proyectos, este ejemplo, son como más de 100 hojas, pero con que lean el resumen, ahí van a tomar la idea de qué se trata. Entonces, igual, es un resumen que diga qué proyecto escogieron, por qué y por qué es ambiental, ¿sí? Y dónde está el desarrollo sostenible. Entonces, ahí dicen, no es necesario llenar con mucha información la presentación, lo importante es que ustedes comprendan los conceptos. Se pueden apoyar con dibujos, con esquemas. El tamaño ideal de la presentación es de 15 a 20 diapositivas. Tampoco quiero que me pongan 200 diapositivas, ni una tampoco. Entonces, más o menos por ahí. Si alguien me pone unas 23, está bien, pero el tamaño ideal es de 15 a 20. Lo que sí no quisiera es que sea menor a 15. O sea, 5 diapositivas es demasiado reducido para los temas que está acá. Entonces, esto se tiene que enviar en PDF. Si es individual, pues la persona, y si no, pues un integrante del grupo. Al correo, aquí está mi correo institucional de la facultad. El valor es de 25 puntos netos de la zona. Entonces, la fecha máxima de entrega es el viernes 27 de octubre, o sea, tenemos casi que 2 meses para hacerlo. Como horario máximo a las 11 de la noche de ese día. Si alguien lo tiene dentro de 2 semanas y me lo quiere enviar, está bien, no hay ningún problema. Si no, pues la fecha de entrega es el viernes 27 de octubre. Sería básicamente valor 25 puntos, ahí está el correo, en PDF, por favor. No quiero que me manden PowerPoint, ni Canvas, ni el link, ni nada, sino PDF. ¿Por qué? Porque a veces cuando me mandan los documentos en algo que no es PDF, se corre o se me hace un problema. Entonces quisiera, incluso para calificar, yo les pongo anotaciones. Entonces en PDF es más fácil. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Por ahora no, ingeniero, buenos días. Bueno, igual, si alguien tiene, o sea, dudas me refiero a qué es lo que hay que hacer y todo. Si alguien tiene dudas ya de conceptos al momento de buscar, me pueden consultar. O sea, más la idea es que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer de proyecto final, que es una presentación de 15 a 20 diapositivas en cualquier programa que ustedes quieran, que me lo manden en PDF, la fecha ahí está, y como les digo, no grupos mayores de 3 personas, o sea, pueden trabajar individual. Toda la información de qué hacer. Sí, está en el aula virtual. De hecho, de ahí lo estoy consultando, por favor. Sí, todo está en aula virtual. Si alguien tiene problema con aula virtual, ya me pasó con un par de personas, por favor enviar un correo a cursoslibres@ingeniería.usac.edu.gt. Sin el aula virtual sí va a ser problema el curso porque pues de parte de escuela técnica nos pues, dijeron que tenemos que hacer todo a través de ahí. O sea, subir las presentaciones, hacer los exámenes y todo, e incluso de su registro de que ustedes están asignados. Entonces, por eso sí necesito que todos tengan acceso a aula virtual, si no, pues escribirles ahí. Yo voy a ver para algunas personas que me han escrito que de repente no tienen acceso, pues voy a ver si yo los puedo apoyar, pero sí necesito que tengan todos acceso. Sí, Mónica. Buenos días, ingeniero. Buenos Disculpe, días. usted dijo eso del aula virtual, entonces sería así como también subir ese proyecto ahí, porque es Moodle, algo así. Eso tiene opción también de subir el archivo, solo. El enlace de YouTube, por ejemplo, o a veces algunos archivos, solo Ujú. pregunta. Sí, yo ahí lo dejé planteado a mi correo, sin embargo, creo que voy a ver la opción de habilitarlo también en aula virtual. Si en caso no se puede, pues ahí está mi correo. Entonces, de momento se va a enviar al correo, pero si más adelante, lo que pasa es que a veces el aula virtual también se cae, de aquí a octubre, pues no sé. Entonces, pues de momento quedemos en el correo esta única actividad. Ahora lo que son exámenes cortos, sí va a ser todo a través de aula virtual, por favor.
Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar ya la clase del día de hoy. Ya no habiendo más dudas, entonces, pues eso sería lo del proyecto. Esa sería la única tarea que vamos a estar manejando en el curso, si lo quieren ver así, o actividad adicional a los cortos, sería ese proyecto y los cortos, y eso sería toda la zona. Bueno, entonces, bienvenido nuevamente al curso de gestión ambiental. Hoy es 2 de septiembre ya llevamos un mes más en el curso. Esta sería la cuarta clase. Vamos a hacer un repaso rápido para el examen corto de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada volvimos a ver los ciclos hidrogeoquímicos. Como les digo, más la idea del curso es que ustedes entiendan o aprendan, ¿verdad? Si en caso nunca lo hayan visto, que los elementos en el planeta pues tienen un ciclo de vida, no están estancados, ¿verdad? No están siempre en un solo estado de la materia y tampoco están estáticos, sino que tienen recirculación. Eventualmente pues van al suelo, luego al agua, luego al aire, luego vuelven a renovarse. De hecho, el hecho de renovar o cada ciclo se conoce como tasa de renovación. Todos los recursos naturales tienen una tasa de renovación. Esa tasa de renovación es la velocidad a la cual se cumple un ciclo hidrogeoquímico. Los recursos naturales, todos tienen eso. Sin embargo, los no renovables, ¿verdad? Esos no tienen una tasa de renovación. Por eso es que se acaban. Es como el petróleo. El petróleo no tiene ese ciclo. Por lo tanto, está estático y solo lo extraemos, lo extraemos, lo extraemos, lo extraemos y en algún momento se tiene que terminar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un recurso natural renovable y un no renovable. ¿Sí? Luego vamos a tener, por la explotación de los recursos, vamos a tener un término que se llama recurso natural o un recurso parcialmente renovable. Parcialmente renovable se va a referir cuando sí, es un recurso que se renueva, pero yo lo extraigo o lo consumo más rápido de lo que es la tasa de renovación. Entonces, cuando eso pasa, que se parcializa un recurso natural o un recurso del planeta, pues vamos a tener problema porque podemos convertir algo que en principio es renovable en algo no renovable, ¿sí? Por la explotación. Luego vimos las capas del planeta, vimos que hay varias. Específicamente estábamos hablando de la atmósfera, vimos que la atmósfera pues tiene diferentes capas, que está la troposfera, ¿verdad? Que es donde pues, nosotros nos desarrollamos, que dijimos que era más o menos 9, 12 kilómetros hacia abajo hasta el nivel del mar. Luego tendríamos la estratosfera, ¿verdad? Que decíamos que la palabra estratos, que son las capas o las categorías, que ahí no tenemos los gases disueltos, a diferencia de la troposfera. Decíamos que importante ahí está la capa de ozono. Luego veíamos la mesósfera, después veíamos que estaba la estratosfera, la termósfera, ¿verdad? La termósfera que era la de la temperatura. Y bueno, esas eran las capas. Después empezamos a ver lo que era el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero, que es lo que les estoy presentando ahorita, que básicamente decíamos que es el hecho de que la temperatura se mantenga pues cálida cuando hay ausencia solar, y eso lo voy a lograr a través de los gases de efecto invernadero, los cuales van a atrapar una fracción de la radiación solar y otra la van a rechazar hacia el espacio. Luego decíamos que esa disminución de temperatura se va a conocer como gradiente vertical térmico, o sea, GVT. Eso quiere decir que mientras más en alto estoy dentro de la troposfera, va a estar más frío. ¿Por qué? Porque lo caliente va a estar en el suelo y en el agua. A medida que yo me voy alejando por altitud, voy perdiendo temperatura. Ese gradiente o esa razón de cambio de la temperatura es el gradiente vertical térmico, porque va hacia arriba, no va hacia los lados. Por eso no es gradiente horizontal térmico, sino es gradiente vertical térmico. Entonces empezamos a ver la circulación y la renovación del aire. No solo los ciclos hidrogeoquímicos son un recurso que tiene una renovación, sino también el aire. Entonces mencionábamos las celdas, ¿verdad? Que tenemos en el aire 3 tipos de celdas: las celdas de Hadley, las celdas de Ferrel y las celdas polares. Celdas de Hadley vimos en este último dibujito que son un poco más alargadas, más ovaladas. Eso decíamos porque el sol entra de una forma más fuerte, la radiación en el ecuador, por lo tanto hay una expansión de los gases. Por eso es que la troposfera es un poco más alargada en esa parte del planeta, mientras que en lo polar
por la forma de la radiación solar es mucho menor, es más frío, aparte de la presencia del hielo y todo el asunto, y eso hace que haya una compresión de los gases, por lo tanto las celdas polares van a ser más redondeadas o más bajas. Y las celdas de Ferrel, pues son un intermedio entre ambas. Si pueden ver del dibujo que les estoy mostrando, básicamente hay diferentes direcciones del aire, tanto las de Ferrel como, perdón, las de Hadley como las polares van en contra de las agujas del reloj, mientras que las de Ferrel van a favor. Ese cambio de dirección del aire es lo que es clave e importante en la comprensión para las personas que se han interesado o que han estudiado los conceptos de climatología, ¿sí? Eso se va a llamar al efecto Coriolis o la fuerza de Coriolis. Entonces, ¿qué es la fuerza de Coriolis? La fuerza de Coriolis es un fenómeno causado por la rotación de la Tierra. Esta fuerza desvía el movimiento de los objetos en movimiento, o sea, los que se están moviendo, no los estáticos, incluyendo el aire en la atmósfera, o bien en la troposfera sería específicamente. En el hemisferio norte, la fuerza Coriolis desvía los objetos hacia la derecha, mientras que en el hemisferio sur los desvía hacia la izquierda. Esta desviación de los vientos en la celda de Hadley y de Ferrel causa el movimiento en sentido contrario de las células en la circulación atmosférica. Entonces, ¿por qué no fluyen las celdas del aire en la misma dirección? Por la fuerza Coriolis. Entonces, les tengo un videito que ya no se los pude mostrar la clase anterior para que entendamos de mejor forma el efecto Coriolis. Lo voy a reproducir y si quisiera que alguien me diga si se escucha y se ve, por favor. El efecto Coriolis. ¿Sí se escuchaba? Sí, ¿Se veía? ingeniero, se ve y se escucha. Sí. Sí. Muy bien, entonces lo vamos a poner. El efecto Coriolis, descrito por el científico Gaspard Gustave Coriolis en 1836. Gaspard Gustave Coriolis fue un ingeniero y matemático francés, quien estudió el movimiento de rotación, y es uno de los científicos cuyo nombre está escrito en la Torre Eiffel. ¿Qué es el efecto Coriolis? Es una fuerza invisible por lo que la trayectoria del aire u objetos en movimiento se modifican debido a la rotación de la Tierra, así que las masas de aire se desvían en direcciones predecibles. Para entender esto, por ejemplo, imagina que subes a una esfera giratoria de un parque y dos personas se colocan frente a frente. Si una de las personas tira una pelota, esta obviamente se desviará, uno hacia el oeste y el otro hacia el este. Además, tiene un papel muy importante en la dirección de los vientos, pero no en su velocidad. Sin embargo, a medida que aumenta la velocidad de un objeto, la fuerza de Coriolis también aumenta. ¿Cuáles son las causas del efecto Coriolis? 1. El movimiento de rotación, ya que la Tierra es más ancha en el ecuador que en los polos. Por ende, mientras más lejos está un objeto del ecuador, más lento es el movimiento, puesto que la Tierra gira más rápido en la línea ecuatorial, por lo que la desviación es mayor en los polos y nula en el ecuador. ¿Cuáles son sus efectos? Esta fuerza influye en los patrones globales de viento y del clima. Afecta también las corrientes oceánicas. En el hemisferio norte, estos vientos giran hacia la derecha y en el hemisferio sur giran hacia la izquierda. Esto genera que los vientos del oeste que se mueven desde las áreas subtropicales hacia los polos. Otro efecto es, por ejemplo, cuando vaciamos agua al lavadero, el líquido se desplaza hacia el sumidero central de forma horizontal y el agua gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur, a comparación en el hemisferio norte, ya que se da en un sentido horario. Muy bien. Entonces continuamos. Pues básicamente
El efecto Coriolis, pues, es algo natural que se da, como dice el video, por, pues, movimientos del planeta, ¿verdad? Creo que en un video es un poquito mejor la comprensión. Importante nada más de la fuerza Coriolis es el hecho de que los objetos se desvían de una trayectoria, ¿verdad? Igual pasa cuando ustedes de repente han usado una manguera para lavar el carro, creo que es el ejemplo más común que las personas hacemos, que si se dan cuenta la trayectoria del agua no es completamente recta, sino que eventualmente pues se curvea, ¿verdad? Se tiene una curva que es como tiro de proyectiles, ¿verdad? Movimiento de proyectiles, igual ese es un ejemplo en física que no es completamente vertical, perdón, horizontal, o vertical, sino que siempre tiene una curvatura. Entonces, eso se debe al hecho de la rotación del planeta. Luego hablaba ahí de que en la parte sur del planeta hay una dirección y en la parte norte hay otra dirección. Y justo en el Ecuador, que es la división, pues ahí hay nulidad. Ahí pues sí pudiéramos decir que es relativamente recto, ¿sí? No sé si han visto, de repente hay videos ahora en redes sociales, sobre todo en internet, de que justamente uno de los atractivos turísticos en el Ecuador, por ejemplo, en el país de Ecuador, es que ahí está el 0 grados, ¿verdad? Que está ahí se puede pues hacer un experimento que justo en el 0 pues un huevo se mantiene de pie, mientras que si nosotros de repente lo pasamos al otro lado, hay cambios diferentes que del lado izquierdo que del lado derecho, o sea, al norte y al sur hay peculiaridades, mientras que en el Ecuador es nulo la fuerza, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiero que entendamos de la fuerza Coriolis, que es un efecto natural que pasa y que definitivamente a mí me impacta en la atmósfera, y es parte de, porque no solo de la atmósfera, sino también ahí habla que también de las corrientes oceánicas. ¿Por qué? Porque como decíamos en la clase pasada, tanto la atmósfera como la hidrosfera, como la litosfera, tienen una relación directa. Es imposible no contaminar todo el planeta al momento de contaminar el agua o al momento de contaminar el aire. Igual, si yo hago saneamiento ambiental al agua, de repente pues estoy influyendo positivamente a la calidad del aire y a la calidad del suelo. Hay una conexión entre los componentes del planeta, tanto para bien como para mal. Muy bien, entonces ya aterrizando a la gestión ambiental, lo que nosotros tenemos que saber es qué es la calidad del aire. La calidad del aire, pues es un término bastante amplio, hay bastantes cursos y bastantes seminarios, bastante información al respecto. Sin embargo, yo les voy a dar el resumen del resumen del resumen. ¿Qué es la calidad del aire? La calidad del aire se puede definir como la ignición o el valor límite de la concentración de un contaminante que llega hacia el aire, ¿sí? Entonces, la calidad del aire va a ser todas aquellas características que yo pueda cuantificar dentro del aire. Por ejemplo, en la troposfera dijimos que todos los gases están disueltos, entonces tiene que haber un nivel máximo de gases de efecto invernadero, tiene que haber un nivel máximo de contaminantes, tiene que haber un nivel máximo de bacterias que también en algún momento pudieran estar suspendidas en el aire. Entonces la calidad del aire va a ser todos esos parámetros del aire, los cuales me van a decir a mí, bueno, su aire está contaminado o no está contaminado o está parcialmente contaminado. Para ello vamos a definir varios conceptos, por ejemplo, lo que son las partículas no vivas, eso es lo primero. Dice que las partículas totales en suspensión es el nombre de las partículas no vivas. Se van a conocer en calidad del aire como PTS, partículas totales en suspensión. De repente, si lo ven en inglés, va a estar un poco, son PST, pero más o menos en español pues es lo mismo, PTS. Dice que están compuestas de partículas sólidas y líquidas, a excepción del agua no contaminada, suspendida y dispersa en el aire. De tamaño mayor al de una molécula, pero no menor al de 100 micras. Muy bien, entonces, ¿qué es importante de las partículas no vivas? Como les decía, en el planeta pues tenemos el polvo, ¿verdad? Que es pues la suciedad común. A veces vemos que el polvo se queda en la superficie de la Tierra o a veces está disuelta en el aire. Para que esté disuelta en el aire quiere decir que son demasiado pequeñas, por lo tanto vencen la gravedad y se mantienen flotando en el aire. Cuando tienen un tamaño mayor van a pesar más, por lo tanto van a estar en el suelo, no suspendidas en el aire. Entonces, algo que es más pesado se va a conocer como polvo.
que el polvo pues es lo que está cuando ustedes barren, cuando ustedes limpian, cuando ustedes pues intentan desinfectar alguna superficie, pues eso es lo que van a retirar. Sin embargo, todo lo que está disuelto en el aire, eso quiere decir que el tamaño es tan pequeño que permiten flotar. Por lo general, las partículas no vivas o las PTS se moldean a círculos. No son circulares completamente, pero sí se modelan a una esfera prácticamente. Esas esferas van a tener un diámetro. El diámetro dice que debe ser menor a 100. Para que floten específicamente, alguna literatura menciona que deberían de ser de 50 micrómetros, para abajo. O sea, 0.00, o sea, 4 ceros y 50. Entonces, de 50 micras, que es un tamaño realmente pequeño que prácticamente no es visible, para abajo son partículas no vivas, ¿sí? Que están flotando, o sea, las partículas totales en suspensión. En las industrias, por ejemplo, hay equipos que permiten cuantificar y le dicen, mire, en 1 metro cúbico hay 5,000 partículas de 10 micras, o de 4 micras, o de 3 micras. Y hay normativas asociadas que dice, bueno, la calidad del aire no debería de exceder tantas partículas por metro cúbico de este tamaño, o por litro, ¿sí? El problema es que dentro de las partículas no vivas es probable que hayan también partículas vivas, que son las bacterias, los virus, los hongos, etcétera, que en algún momento pueden estar también en suspensión. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ingeniero, estamos ¿Sí? bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Partículas no vivas también pues eso será en término industrial. En término ambiental también, pues hay equipos que permiten a mí cuantificar. Obviamente en el planeta, no en modo industrial, la calidad del aire es más permisiva, ¿sí? De hecho, la OMS es la encargada de dar los parámetros de calidad del aire y las especificaciones se les va a conocer como valores guía. Entonces, los valores guía van a ser los máximos. Quienes han visto lo del agua o quienes estuvieron conmigo en los cursos anteriores, Cobanor habla del máximo permisible. Entonces, el máximo permisible para OMS se va a conocer como valor guía. Entonces, un valor guía es para el aire, es el valor máximo que yo puedo tener de una cantidad de algo, partículas no vivas, de compuestos orgánicos, de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos dice que son sustancias que tienen carbono, por lo tanto, es un bioelemento, es muy común en el planeta, se encuentran en todos los seres vivos. Los compuestos orgánicos volátiles se convierten fácilmente en vapores o gases. De hecho, esa es la palabra, el término volátil es eso, es algo que es muy sensible o muy fácil que se vuelva gaseoso. Dice que junto con el carbono contienen elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Son elementos muy comunes y muy abundantes. Los compuestos orgánicos volátiles pueden salir por combustión de hidrocarburos, puede ser por la explotación minera, puede ser por una erupción volcánica, puede ser por una reacción química, puede ser por un proceso industrial, puede ser por un proceso natural, puede ser por la descomposición de la materia orgánica, o sea, la basura, o bien las heces de los animales. Es decir, que los compuestos orgánicos volátiles se pueden producir tanto de forma artificial o antropogénica de las personas o natural, como una erupción volcánica. Entonces, ahí dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece directrices y valores guía, que son esos máximos, para la calidad del aire, con el objetivo de proteger la salud humana. Estos valores guías se refieren a los niveles máximos recomendados para los diferentes contaminantes atmosféricos. Es importante destacar que estos valores son recomendaciones de la OMS y no tienen ningún carácter legal de momento. Sin embargo, muchos países y ciudades lo utilizan como referencia para establecer normativas y políticas de control de la calidad del aire. Tristemente, la calidad del aire no está, por lo menos en Guatemala, regulada como debería. De hecho, sí hay algún tipo de información, pero no hay todavía una legislación oficial que debería de haber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si han visto, ahora ya no hay tantos buses, pero todavía hay buses que de repente cuando uno va, ellos pues aceleran y sale una gran nube negra, ¿verdad? Entonces en esa nube de la combustión van definitivamente muchísimos contaminantes.
desde compuestos orgánicos volátiles, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber yo qué tengo? Bueno, tendré que hacer un análisis de ese aire, ¿verdad?, que sale y ver qué tanto tiene. En Guatemala hay estaciones de monitoreo de la calidad del aire. De hecho, hay una en el Guarda, en la capital, en la zona que es ahí, zona 8 creo que es, no estoy seguro. Pues por ahí hay una estación. Y ahí pues ellos están monitoreando constantemente. Sin embargo, no es... ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, solo ¿Sí? para hacerle el comentario. Así que como usted dice, tristemente, cuando fue lo de la pandemia, ya vio que en muchos lugares donde prohibieron salir, pues, ¿verdad? Se pudo ver que hubieron muchos cambios con la naturaleza, el medio Sí. ambiente y máximo con la calidad del aire. O sea, realmente es bastante la contaminación que hay o que hacemos por los automóviles, los buses y todo eso, pues, ¿verdad? Pero ahí sí que fue un claro ejemplo donde todos nos pudimos dar cuenta de que si todos nos pusiéramos a no usar mucho tanto vehículo, pues creo que mejoraríamos bastante la calidad del aire, pues. Sí, justamente, muchas gracias. Sí, justamente, sí, como decía aquí el compañero Ever, estoy seguro que es porque reconozco su voz, sí, justamente la pandemia fue un ejemplo de la reducción de la contaminación en general, sobre todo la calidad del aire, como él dice, ¿verdad? El hecho de estar encerrados, de repente no salir, o muchos trabajos que se volvieron pues remotos, ¿verdad? Ya no de ir, sino de estar en casa, definitivamente impacta. El problema es que hay un máximo hasta el cual podemos llegar y es lo que esperamos no pase, porque la contaminación no es completamente reversible, digamos. O sea, hay un momento en el cual si llegamos a esos niveles de contaminación va a ser muy complejo volver a la calidad normal. Me imagino que en su momento habrán mecanismos más especializados para tratar el aire, etcétera, etcétera, pero pues realmente sí tiene un impacto bastante grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un esquema de cómo es la OMS en cuanto a la calidad del aire. Entonces, aquí le dice, miren, partículas en suspensión de menores a 2.5 micras. Dice que en 2005 es la norma, la base, digamos. Anualmente dice que deberían de haber 10 partículas. Aquí dice que esas concentraciones, aquí les dice en notas, dice niveles expresados en microgramos por metro cúbico. O sea que deberían de haber 10 partículas en un metro cúbico. O sea que al momento de cuantificar, yo tendría que tener ese comportamiento de forma como promedio, digamos, en todo el año. Y en 24 horas yo esperaría tener máximo 25. Igual tenemos para 10 micras, tenemos ozono, tenemos dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Tanto el CO como el O3 son gases de efecto invernadero. Dióxido de azufre también. Dióxido de nitrógeno es más un compuesto orgánico volátil. Y las partículas totales en suspensión. Entonces ahí les dice más o menos anual cuál debería de ser la tendencia y el máximo que ustedes pueden permitir diario. Entonces, eso es en 2005. Ahora en 2021, pues hay una actualización de la norma de OMS y ahora si se dan cuenta hay una reducción. Ellos esperan que haya menos contaminación. Sin embargo, yo estoy seguro que si lo hacemos históricamente en Guatemala, pues no hay que ser tan doctos en la materia, la calidad del aire ha empeorado muchísimo, igual la del agua. Entonces, es algo importante porque, pues actualmente, como dice ahí, no es obligatorio en ningún país. Eso es algo que se ha buscado con las cumbres de clima, por ejemplo, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de los acuerdos internacionales, aquí que es parte de la investigación que tienen que hacer. Las cumbres del clima, perdón, básicamente han tocado temas de calidad de aire, calidad de agua, porque estos son precursores del cambio climático, que son los cambios actuales que ha pasado. En Guatemala definitivamente creo que para todos ha sido perceptible el cambio del clima, porque ahorita estamos en septiembre y ayer pues hubo un sol bastante fuerte y hoy creo que va a estar soleado, lo cual no es normal que pase en septiembre. Tuvimos un agosto bastante seco, alguien decía que era por el fenómeno del Niño que está pasando en Guatemala, sin embargo, el hecho que caen granizadas de repente o que llueve con una intensidad bastante fuerte, eso no es propio de un fenómeno del Niño, sobre todo en Guatemala, entonces yo considero que son más efectos de cambio climático, ¿sí? Entonces,
Hay formas de revertirlo a través del seguimiento de los valores guía y técnicas para mejorar, ¿verdad? Sobre todo la educación ambiental, hacer conocer a las personas qué actividades generan qué contaminantes y cómo desde nuestro qué hacer podemos contribuir para mejorar. Definitivamente no hacemos nada si no hay una participación industrial, ¿verdad? Porque definitivamente la cantidad de contaminación que produce una persona no se compara con una industria. Muy bien. Para concluir también el tema de la atmósfera, como le digo, no me voy a meter tanto al tema porque es bastante amplio y tenemos que ver bastante. Lo vamos a intentar ver mejor cuando veamos que cambio climático, pero en Guatemala el INFIBUME tiene estaciones de monitoreo. Entonces, ellos tienen reportes diarios. De repente, si alguien lo sigue, no les estoy haciendo publicidad, pero si alguien lo sigue en redes sociales o lo busca en internet, ustedes pueden ver los reportes de calidad de aire y calidad de agua. Entonces, ellos tienen reportes a veces diarios, a veces semanales, o a veces mensuales, de las diferentes estaciones que tienen, y ustedes pueden ver cómo está la calidad del aire. Y les dice, bueno, este es el valor que deberíamos de tener, en esto estamos. Guatemala, pues sí tiene una calidad de aire peor que, históricamente ha empeorado, pero tampoco tiene la calidad de aire que, por ejemplo, si vamos a Asia, no sé si se habían enterado o habían visto, pero en Asia las personas usan mascarilla en ciertas épocas del año, no tanto por la pandemia, sino porque la cantidad de contaminación es bastante grande. Entonces no se puede respirar el aire únicamente por los pellitos de la nariz, ¿verdad? Sino que necesitamos un filtro adicional que sería una mascarilla. Luego pues seguimos con el otro componente que sería la hidrosfera, o sea, el ciclo del agua en el planeta. Pues ahí está el ciclo del agua, creo que todos lo conocemos. Habla de la parte gaseosa, ¿verdad? Aquí en la parte superior vamos a tener las nubes. Pues en una precipitación, en una lluvia va a caer, ¿verdad? A todo el planeta. Se puede infiltrar, aquí lo vamos a ver del lado derecho, en el suelo, o va a permear. Eso se le conoce también como escorrentía. La escorrentía va a quedarse en humedad en los suelos que va a permitir el crecimiento de las plantas, o bien va a permear para convertirse en agua subterránea, que eso puede ser un pozo, o bien filtrarse y llegar a los océanos. Ya en los océanos y en la superficie terrestre se da el proceso de evotranspiración, que es básicamente el volver el agua a forma gaseosa, pero a través de las plantas o de los seres vivos, ¿sí? Entonces hay evaporación y evotranspiración. La evaporación es cuando es agua, por ejemplo, un lago que se calienta y se evapora esa agua, eso es evaporación. Ahora, el agua que nosotros emitimos, los seres vivos, las plantas, esa agua gaseosa que nosotros emitimos es la evotranspiración, ¿sí? No es evaporación, sino evotranspiración. Evaporación es solo de un cuerpo hídrico que se calentó y cambió a forma gaseosa. ¿Cómo está el agua distribuida en el planeta? No específicamente en Guatemala, sino en el planeta. El 93.96%, que es casi el 94%, digamos, es agua oceánica. O sea, en los océanos está la mayor cantidad de agua. Si se dan cuenta, la cantidad de agua es increíblemente grande. Son 1.370 millones y fracción de kilómetros cúbicos de agua. O sea, el volumen es increíblemente grande. Luego, las aguas subterráneas, que son pozos o cuerpo o mantos también acuíferos, es el 4.12%. Ahí entre el agua subterránea y el agua oceánica básicamente tenemos casi que el 98%, 98 y fracción. El resto de agua tenemos glaciares, que es el 1.65%, y prácticamente del 0.5% es el agua que nosotros aprovechamos, que sería el agua dulce, el agua salada de algunos embalses, la humedad del suelo, el agua atmosférica, porque también hay agua en forma gaseosa. De hecho, quienes han estudiado aire comprimido o alguna característica de humedad relativa, también no sé si han visto reportes de clima que habla de humedad relativa, de humedad atmosférica, etcétera, es porque hay agua siempre en el aire. O sea, el aire no es completamente seco. De hecho, eso hace que sea más sofocante la temperatura. Luego el agua de los ríos. ¿Sí? Entonces, agua dulce que está para arribita donde está el 0.019%, ahí están los lagos, lagunas, todos los cuerpos de agua dulce. ¿Sí? Entonces, más o menos si se dan cuenta, la mayor cantidad de agua es
los océanos, y los océanos están considerados como agua con salinidad demasiado alta. Por lo tanto, en tema de gestión ambiental, no es utilizable para una comunidad, sino que es agua que está ahí. Lo que nosotros podemos utilizar es el agua subterránea, el agua superficial, la humedad en el suelo, el agua en la atmósfera y el agua en los ríos. O bien el agua en las precipitaciones también, ¿verdad? El agua pluvial que no está aquí, pero que eventualmente se puede aprovechar. Bien, hay calidad de agua y hay calidad del aire. Entonces, ahorita ya vimos un poquito de calidad del aire, ahora vamos a ver calidad del agua. Entonces, dice calidad del agua es el término que se describe para las características químicas, físicas y biológicas del agua, dependiendo del uso al que se le va a dar. Para determinarlas se miden y analizan elementos como la temperatura, contenido mineral disuelto y cantidad de bacterias que tienen. Si se dan cuenta, habla de físico, químico y biológico, o sea, también van los seres vivos. En calidad del aire casi no se incluyen las bacterias, sin embargo, sí existen, pero la OMS no me da a mí contenido de bacterias como tal. Sí están algunos valores, pero no todavía tan especializados como en calidad del agua. Calidad del agua está mucho más desarrollada respecto a calidad del aire porque es algo que todos los seres vivos o los humanos específicamente consumimos a diario. Entre parámetros físico-químicos del agua, pudiéramos resumir que es todo lo que no tiene vida. Entonces puede estar en forma disuelta, suspendida o sedimentable. Entre ellos tenemos color, olor, pH, conductividad, dureza, DDO, DQO. No voy a hacer tanto énfasis en parámetros del agua porque el curso es más de gestión ambiental, pero pues básicamente esos son. Los físico-químicos son los que no tienen vida. Y luego los microbiológicos, que son los que sí tienen vida. Por ejemplo, recuento de bacterias, patógenos, enterobacterias, etcétera. Hongos, todo lo que sea que esté vivo que pueda estar en el agua es algo microbiológico, porque por lo general son microscópicos. Así como las partículas totales en suspensión que están en el aire, pues igual, son demasiado pequeñas las partículas que van a estar en el agua, que son los microbiológicos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ingeniero, estamos bien ahí. Ok, súper. Bueno. Entonces, calidad del agua, hay muchas formas de tipificarla o cuantificarla. De hecho, en Guatemala, aquí sí hay normas de calidad del agua. Está, por ejemplo, la COGUANOR, ¿verdad? Que es para consumo humano. Está también la ley de lodos, ¿verdad? Que es para agua residual. Hay para pozos también, etcétera, etcétera. De ahí, pues actualmente como objetivo del desarrollo sostenible está el acceso al agua y el saneamiento. En Guatemala todavía está en proceso lo de la ley de aguas, que es algo que tendría que entrar en vigencia lo más pronto posible. No sé si en la nueva administración va a incorporarse o más adelante, pero es algo que definitivamente se tiene que regular. Más urgente que el aire de momento. Entonces, ahí van a haber nuevas disposiciones y nuevas normas en cuanto a calidad del agua. Entonces, hay muchas formas de encontrar. Sin embargo, mundialmente lo que se reconoce son los índices de contaminación del agua, así como los valores guía de la OMS para calidad del aire, pues hay índices de contaminación del agua para el agua, ¿verdad? Entonces dice que son valores que se asignan para establecer el nivel de contaminación, es decir, la presencia de materiales ajenos al agua. Hay más indicadores, pero estos son los que vamos a trabajar. De repente hay diagramas, hay formas diagramáticas, ¿verdad? Como el diagrama de Piper-Hill. Vamos a tener de repente otros índices, ¿verdad? De repente hay un índice de la calidad total que se conoce como ISCA o ISL, hay un montón. Pero los que vamos a mencionar en este curso son 4, que es el índice de contaminación por minerales o mineralización, el por sólidos suspendidos, que es el SUS y COSUS, el de materia orgánica, que es el ICOMO, y finalmente el de contaminación de origen trófica, o ICOTRO. Esos 4 van a ser los que vamos a mencionar. ICOMI, ICOSUS, ICOMO e ICOTRO. Son los ICOS, se conocen, o bien índices de contaminación del agua. Entonces vamos a ver aquí, este solo es un ejemplo, solo quiero que sepan que existen los 4 y más o menos con qué se relacionan. Aquí están las fórmulas, nunca lo voy a evaluar porque no es la idea del curso, pero para que lo tengan idea. ICOMI significa índice de contaminación por mineralización,
¿Cómo lo voy a calcular? Dice que es el promedio, digamos, de 3 índices, o sea, de la conductividad, la dureza y la alcalinidad. Tanto la conductividad como la dureza como la alcalinidad son factores físico-químicos del agua. Entonces, la conductividad dice que se obtiene a través de, y ahí está la fórmula. Entonces, la conductividad del agua significa la cantidad de iones que tiene y la capacidad que tiene para hacer un electrolito. Eso es básicamente el agua, la conductividad. Ahí está la fórmula. La conductividad se tiene que expresar en microsiemen por centímetro. Eso es importante porque todos los parámetros tienen dimensionales. O sea, la conductividad la puedo expresar en nanosiemen, en milisiemen, pero para esta fórmula tiene que estar en microsiemen, que es la dimensional de la conductividad eléctrica. Dureza. Dureza se refiere a la capacidad que tiene el agua o la resistencia a ser penetrada. Esa es la dureza. De hecho, en cualquier objeto, pero digamos en la dureza es eso. Eso lo va a lograr a través del carbonato de calcio y de magnesio. Entonces, ahí está la fórmula para el índice de dureza. Dice que la dureza tiene que estar en gramos sobre metro cúbico o gramo por metro cúbico a la menos 3. Perdón, por metro a la menos 3. Finalmente, la alcalinidad. La alcalinidad, hay varias formas de cuantificar. Puede ser a través de pH o a través de concentración de iones hidrógeno. O, perdón, oxidrilo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Bueno, pues en este caso la fórmula es con concentración, no con el valor de pH como tal. Entonces, ahí está la forma de calcular los índices y ahí les da un ejemplo. Entonces dice, una muestra de agua con conductividad de 150 microsiemen, dureza de tanto y alcalinidad de tanto. Entonces, si ustedes meten esos 3 valores a las fórmulas, les va a dar que el índice de conductividad es de 0.45, de dureza es 1 y de alcalinidad es 0. Al sacar el promedio de los 3, ustedes obtienen el índice de mineralización. Esa es una forma de cuantificar la calidad del agua. Entonces es de 0.48. ¿Cómo funcionan los índices? Los índices, los 4 van de 0 a 1. Cuando más cerca a 1 está más contaminada el agua. Mientras más bajo está, más limpia. ¿Sí? Entonces, por lo general, el ICOMI y todos está arriba de 0.75. Ya pudiéramos decir que la calidad del agua es bastante mala. 0.5 es de hacer un plan de gestión ambiental y menor a 0.5, pues pudiésemos decir que el agua está bastante limpia. Después, en el otro lado, tenemos el índice de contaminación por sólidos suspendidos. Ese solo depende de los sólidos suspendidos o sólidos totales, también se conoce, es un análisis del agua. Igual en concentración, esa solo es una fórmula. Ahí está el ejemplo, que es 0.73. Ese índice está mucho más contaminado. Ahí tenemos el índice de contaminación por materia orgánica. Igual, es el promedio de 3 índices. El de la demanda bioquímica o DBO, el de coliformes totales, ese sí mete recuento microbiano, y el porcentaje de oxígeno. Entonces, ahí están las fórmulas, un ejemplo y cómo se calcula un ICOMO. Finalmente, el índice de contaminación trófico, que ese únicamente va a depender del fósforo. ¿Por qué el fósforo? Porque el fósforo es un elemento muy común en los cuerpos hídricos y que es precursor de contaminación bastante fuerte. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Que ese ruidito me suena como que está alguien levantando la mano. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Básicamente de los índices yo lo que quiero es que vean que hay cómo cuantificarlos. No es que yo vaya a ponerlos a calcular ni nada. No, solo es que ustedes lo vean y entiendan que hay formas de cuantificar. ¿Sí? ¿Mónica? Buenos días, ingeniero. Respecto al agua, que ahora dicen que los pozos cada vez tienen que cavarlos más hondos, algo así entiendo. Y entonces esto hace que a veces el agua tenga mayor dureza. Y usted estaba explicando la dureza del agua. Entonces, ¿en qué nos afecta ese carbonato de calcio? ¿Qué tan malo es? Por favor, nada más. Gracias. Con mucho gusto. Básicamente la dureza del agua, pues sí, es carbonato de calcio y magnesio.
Los cuerpos de agua subterráneo tienen mayor dureza por el hecho de tener más minerales. ¿Por qué tienen más minerales? Porque está topando o está en contacto con el suelo, está a presiones y temperaturas mayores que un cuerpo superficial. La dureza, el problema es que precipita. Precipitar quiere decir que pasa de líquido a sólido a ciertas temperaturas o a ciertas presiones. Un ejemplo que siempre les he dado a todos es cuando uno se baña de repente con agua muy caliente. El calentador a veces se tapa, o me ha pasado a mí con la plancha de repente, que si uno plancha o algo, de repente salen unas como piedritas blancas de los agujeros de la plancha. Eso es por la presión y la temperatura dentro de la plancha. Si el agua tiene mucha dureza, va a precipitar o va a salir un sólido, ¿sí? Entonces, ese sólido, lo mismo me puede pasar a mí internamente dentro de una arteria, dentro de una vena, etcétera. O sea, con fines de salud, la dureza, sí hay ciertos niveles de aceptación y si estamos arriba, es pues dañino, ¿verdad? Porque puede precipitarme dentro del cuerpo o puede pues ayudarme a retener más líquidos por el tema de las sales, etcétera, etcétera. Pero sí tiene un impacto definitivamente. Lo que habría que hacer si la dureza aumenta es diseñar un tratamiento de agua que logre reducir la dureza. Pero eso sería básicamente. O sea, perdone, hay un filtro de agua, o sea, el agua filtrada, pero bajo cierto filtro puede quitar la dureza. ¿Es así? Sí, todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos se pueden tratar. Siempre y cuando sea agua dulce, se puede tratar. En el caso de la dureza específicamente, los filtros se conocen como suavizadores o ablandadores. Entonces, esos filtros especializados son los que le ayudan a usted a reducir la cantidad de calcio y magnesio. ¿Sí? Pero sí se puede. Ok. Ever. Sí, ingeniero, solo una observación. No sé si se acuerda que le había hecho el comentario de que en la institución de donde yo trabajo, donaron una máquina, que esta máquina lo que hacía era absorber el agua del medio ambiente. Digamos, es una tecnología nueva, digámoslo así, porque no tiene muchos años que la pusieron en práctica. Incluso en África, en lugares que son demasiado secos, pero que sí hay mucha humedad, ahí funciona muy bien. Le hago el comentario porque esta máquina, fíjese, ingeniero, de que tiene como 2 filtros que son para el aire. Entonces, digamos que en lugares donde está demasiado contaminado el ambiente, en estos filtros, pues atrapa ciertas partículas suspendidas del aire que, digamos, pues son dañinas para el consumo, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, esta tecnología me parece tan interesante y que no se le ha dado la importancia, digamos, porque no hemos llegado todavía a esos niveles de contaminación donde uno dice, puchis, ¿de dónde vamos a agarrar agua? Si ya no hay en pozos, los ríos muy contaminados y cuestiones así, me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces le hacía yo el comentario por eso de lo que estábamos hablando de la calidad del aire, ¿verdad? Que estas máquinas sí trae estos filtros, ¿verdad? Pero, digamos, hablando así a nivel de gobierno, pues no le han dado mucha importancia, ¿verdad? Me parece una buena opción que se podría adoptar esa tecnología, pues, ¿verdad? Sí, muchas Solamente gracias, que Ever. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, el tema ambiental es algo relativamente nuevo. Actualmente en Guatemala, específicamente, que es donde vivimos, pues lo único que se ha adaptado de la Organización de Naciones Unidas es lo del estudio de impacto ambiental. Es lo único que está pues vigente y legal. El problema es que los estudios de impacto ambiental actualmente, pues por la experiencia de lo que he visto, están muy bonitos algunos, pero se quedan en el papel, ¿verdad? Dice, bueno, el estudio de impacto ambiental usted le dice cómo contamina su proceso y cómo sanearlo, ¿verdad? Pero se queda como ahí, o sea, no lo implementan, se quedan muchos casos en tema de diseño nada más, nunca se hace ni se ejecuta. Me imagino que más adelante, cuando pues tristemente la contaminación vaya aumentando y sea un tema realmente relevante para los países, pues sin duda van a irse implementando. Hay países como India, ¿verdad? O de repente también Asia,
que el tema de agua es bastante problema porque no hay cuerpos hídricos. Entonces se la han tenido que ingeniar con maquinaria, ¿verdad? Que haga tipos de transformaciones, como el ejemplo que me decían, ¿verdad? De tomar agua del aire. En Guatemala, gracias a Dios, pues eso no es todavía una opción porque pues Guatemala es un país con recursos hídricos bastante privilegiados. O sea, la cantidad de recursos hídricos en Guatemala es increíblemente grande comparado con otros países. Sin embargo, pues sí hay formas de tratarlo y como les decía, la relación agua-aire, agua-suelo es bastante estrecha y se puede tratar. Extraer agua del suelo es posible, extraer agua del aire es posible. Sin embargo, pues en Guatemala todavía no es una opción por el hecho que hay bastantes cuerpos hídricos todavía de agua superficial y de agua subterránea también hay bastante. De hecho, Misco, por ejemplo, es un lugar que a pesar de que sé que tienen problema de cobertura de agua, es un lugar con una cantidad de pozos y agua subterránea increíble, que creo que más es de hacer la gestión ambiental de parte de la municipalidad, de parte del gobierno, para poder, pues, bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna Gracias. duda, alguna duda, comentario o algo, ¿o estamos bien? Ninguna, ingeniero. Perfecto. Muy bien, perdón que lo vimos un poquito rápido, pero realmente la idea era solo mencionarlo, ¿verdad? No tanto porque pues el curso de calidad de agua y calidad del aire es bastante grande, sin embargo, pues que lo veamos, ¿verdad? Sí, es tristemente la municipalidad es el encargado